curva de movimiento parabólico. En este diagrama que tenemos por acá, ¿sí? Se circunscribe a al procedimiento para el trazo de esta parte de la curva, ¿sí? Tenemos acá desde el origen, y esta otra parte que prácticamente es la inversa, por así decirlo, porque dentro de estos dos puntos lo que yo tengo realmente es una línea recta. Entonces, en este gráfico que tengo acá al lado derecho, ¿sí? Este que tengo por acá, muestra la forma de cómo hacer el trazo de ese segmento de esa curva que les mencioné. Entonces acá en el eje X, ¿sí? En este caso acá se ha dividido de 1 a 5, ¿sí? Y también acá hasta el punto donde comenzaría la línea recta también la vamos a dividir en 5 partes, ¿sí? Muy bien, entonces partiendo acá del origen, ¿sí? Trazamos una línea recta, en este caso va a ser para cada punto, en este caso es para el punto número 3, a manera de ejemplo, ¿sí? Intersectamos esa línea con esta otra línea acá del punto 3, y este va a ser entonces uno de mis puntos para el trazo de la curva, ¿sí? De la misma manera podríamos hacerlo para cada uno de los puntos, ¿sí? Esta sería la línea que va hacia el punto número 1, ¿sí? Subimos aquí la número 1 y este va a ser mi punto, ¿sí? Para el trazo de mi curva, y así sucesivamente, ¿sí? Hacemos aquí el otro trazo para el punto 2, ¿sí? Subo acá el punto 2 y aquí tengo el otro punto para el trazo de la curva, y así sucesivamente. Acá voy a tener el punto 4, ¿sí? Y acá pues lógicamente va a ser mi punto 5. Luego uno de esos puntos y tengo la parte esta de mi curva para un movimiento parabólico, y como les mencionaba, la parte esta de acá pues es prácticamente la misma curva, solo que inversa, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la otra curva es la curva de movimiento armónico simple, ¿sí? Más o menos en el mismo sentido que la anterior, ¿sí? Que era el movimiento parabólico, solo que esta, si se dan cuenta ustedes, en todo momento, ¿sí? No hay ningún trazo de línea recta como tal, ¿sí? Entonces el procedimiento para hacer el trazo de esta curva sí es un tanto parecido al anterior. Les decía, acá en el eje X, ¿sí? Pues yo la cara he dividido en 6 partes. Digamos que esta es la parte de subida, por así decirlo, del diagrama de desplazamientos. O sea, parte acá desde el origen, ¿sí? De la parte del punto muerto inferior, dijéramos hasta el punto muerto inferior que tengo en esta otra parte de acá. Bien, entonces acá, al igual que en la anterior, lo que yo tengo acá en este eje es mi elevación, ¿sí? Mi elevación en el eje Y. Entonces coloco acá en el punto 6, que es mi elevación máxima, y luego este círculo, este semicírculo de acá, ¿sí? Yo lo divido en tantas partes como yo haya dividido el eje X. En ese caso se ha dividido también en 6 partes, ¿sí? De tal forma de que entonces lo que hago es nuevamente intersectar. Acá tenemos como ejemplo el punto número 2, ¿sí? ¿Sí? He trazado una línea para acá, ¿sí? Intersecto con esta línea del punto número 2, y entonces acá tengo ya mi punto de trazo, y así cada línea, ¿sí? O sea, intersecto tanto las que tengo acá del semicírculo como las del eje X, y tengo aquí este punto, luego este otro mi punto acá de trazo, tengo este otro punto acá, este otro punto por acá, y entonces, y acá pues lógicamente es mi último punto, y entonces uno de estos mis puntitos, ¿sí? Y obtengo entonces ahí la curva del movimiento armónico simple. Les digo que esta es la parte del diagrama de subida, ¿sí? O sea, cuando
el seguidor va del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Por supuesto de que acá arriba pues ya podría estar, digamos, la parte de detención, ya pensando en el diagrama completo, ¿sí? Y luego pues poder bajar de este punto, luego otra vez con movimiento armónico, que sería la curva inversa pues de lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, luego acá pues aparecen las derivadas, ¿sí? Cinemáticas para el movimiento armónico simple de subida, ¿sí? O sea, acá aparecen las expresiones, ¿sí? Luego también igual el movimiento acá para el de bajada, ¿sí? Tengo acá las derivadas cinemáticas para el movimiento de bajada, y aquí pues tengo como que el diagrama de desplazamientos completo, dijéramos, si subo con movimiento armónico y también bajo inmediatamente con un movimiento armónico, ¿sí? Luego la otra curva es la curva que me describe un movimiento cicloidal, ¿sí? Entonces, al igual que en las anteriores, yo divido acá mi eje X, ¿sí? El ángulo beta, porque es una parte de los 360 grados, en 6 partes. Tengo aquí mi elevación máxima del seguidor, ¿sí? Y entonces yo trazo una línea de este punto hacia este otro punto de acá y la intersecto con el punto número 6, ¿sí? En este puntito, ¿sí? Bueno, y en ese punto yo lo que voy a hacer es un círculo, ¿sí? Que tiene este radio L, la elevación máxima, dividido 2pi, y ese va a ser el radio que va a tener mi círculo, ¿sí? Este es mi círculo de acá. Luego voy a dividir el círculo en 6 partes iguales, ¿sí? Tal y como dividí el eje X de acá, ¿sí? Y entonces acá veo que el punto entre 1 y el 2 del círculo, ¿sí? Define la intersección en las divisiones 1 y 2 de la abscisa. Me estoy refiriendo a este 1 de acá y a este otro 1 de acá, ¿sí? Este punto acá medio, ¿sí? Es el que me define el punto acá en el 2, me define el punto 2 y me define el punto 1, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? El punto, o sea, el centro del círculo define el punto de intersección de la división 3 de la abscisa, o sea, punto 3 de acá, ¿sí? Si nosotros acá lo proyectáramos, ¿sí? Este punto pues vendría a dar cabal acá al origen, ¿sí? De tal forma que las demás líneas, ¿sí? Lo que se hace prácticamente es hacer un trazo paralelo a ese trazo de esta línea número 3. El trazo siguiente sería el punto que sale entre el punto 4 y el punto 5, ¿sí? Que es este de acá que estoy dibujando en rojo, ¿sí? Acá, ahí más o menos, ¿sí? Y entonces esa va a ser la línea que me va a definir, ¿sí? La intersección entre el punto 4 y el punto 5, este punto de acá, ¿sí? De tal forma que al hacer ese procedimiento pues voy a tener todos estos puntos, ¿sí? Que tengo acá, ¿sí? Y entonces lo que hago finalmente, ¿sí? Es unir esos puntos, ¿sí? Con curvas o plantillas francesas, tratando de que esta curva sea lo más suave posible, ¿sí? Y obtengo ahí finalmente entonces lo que es el movimiento cicloidal, ¿sí? Esto pues tienen que practicarlo haciéndolo para hacer esa curva. De otra manera también tengo acá, o de la misma forma mejor dicho, tengo acá las derivadas cinemáticas para el movimiento cicloidal de subida, ¿sí? En esta parte tengo las
derivadas cinemáticas de subida. Se me olvidaba mencionarles en las anteriores vistas de que también tengo ahí mis derivadas, ¿sí? Tanto de la velocidad, ¿sí? La aceleración y lo que es el tirón, ¿sí? Las dos últimas son las que me ocasionan vibraciones en mi mecanismo, fundamentalmente el tirón, digamos. Y aquí tengo de igual manera las derivadas cinemáticas para el movimiento cicloidal de bajada, ¿sí? Bien, aquí a este yo le he llamado un diagrama de desplazamientos irregular, ¿sí? Si bien es cierto, hemos hecho mención en las vistas anteriores de que el diagrama de desplazamientos debe ser lo más suave posible. Eso para aplicaciones de levas en donde giran a una considerable o a una alta velocidad. Pero como mencionábamos al principio, el diagrama de desplazamientos puede tomar casi cualquier forma. En tal sentido, este diagrama de desplazamientos está hecho de una manera, yo lo estoy volviendo a dibujar acá porque ahí no mucho se distingue, ¿sí? En donde tengo unos cambios de movimiento muy bruscos, dijéramos, ¿sí? Ven ustedes ahí cómo serían las derivadas también de la velocidad, la aceleración y el tirón. Un diagrama de este tipo lo puedo utilizar sin ningún problema en una leva que rote a una muy baja velocidad. Digamos que imagínense ustedes una leva dando revoluciones a una revolución por minuto, 2 revoluciones por minuto en alguna aplicación que ustedes necesitaran, pues puede tomar casi que cualquier forma. Ahí nos olvidamos prácticamente de lo que es el tirón y de la aceleración. Ahí no habría mayor influencia en nuestro diseño, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar a ver ahora un procedimiento. Recuérdense de que desde el principio dijimos que este es el método gráfico, ¿sí? De tal forma de que lo que vamos a hacer de aquí en adelante es el diseño gráfico del perfil de la leva. Vamos a ponernos de acuerdo en algunos aspectos, en algunos puntos. Para los 4 tipos de levas que vamos a ver su trazo, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo diagrama de desplazamientos, ese que aparece acá. O sea, para no complicarnos la existencia, vamos a suponer que ya nos dan el diagrama de desplazamientos. Pero no olviden que el diagrama de desplazamientos es lo primero que yo tengo que construir, ¿sí? Antes de diseñar mi leva, ¿sí? Porque ya dijimos que el diagrama de desplazamientos me representa, ¿sí?, cuál es la trayectoria o el comportamiento, el desplazamiento del seguidor. Bueno, entonces acá vamos a suponer que este es el diagrama de desplazamientos con el cual vamos a trabajar, ¿sí?, para definir el perfil de las diferentes levas, ¿sí? Entonces vamos a dividir este diagrama de desplazamientos aquí en el eje X. Siempre lo vamos a dividir, para las 4 levas que vamos a ver, lo vamos a dividir en 12 partes iguales, ¿sí? Bien, veamos acá la nomenclatura de las levas. En todas va a aparecer un común denominador, ¿sí?, que son el círculo base, que es este que tengo acá. Si ustedes se dan cuenta, es un círculo que está concéntrico, ¿sí?, al punto de rotación de la leva, y que este círculo es tangente al rodillo del seguidor, en este caso que tenemos acá. Luego aparece este otro círculo que es el círculo primario. Este círculo primario nos va a ser de gran utilidad en todos los trazos, ¿sí?